Caso clínico, patología infecciosa 2. Paciente de sexo femenino de 34 años quien ingresa al US con sintomatología caracterizada por deterioro neurológico, dificultad respiratoria y síntomas constitucionales. Presenta como antecedente de importancia VIH confirmado. Esta patología inicia con una infección primaria en la cual el virus penetra el torrente sanguíneo a través de la sangre y hemoderivados infectados. Posteriormente es eliminado de la circulación a través del vaso y otros órganos linfoides, donde inicia infecciones focales primarias para luego diseminarse a otros tejidos linfoides. Mediante el receptor DC-SIGN de células dendríticas se une a proteína GP120 y se intensifica la replicación del virus en células de órganos linfoides. La exposición a este microorganismo genera déficit de linfocitos TCE4, lo cual aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades oportunistas, ya que evade el control del sistema inmunológico por medio de una replicación sostenida que genera mutaciones y por ende diversidad vírica. El diagnóstico de esta patología se realiza por medio de la detección de anticuerpos anti-VIH a través de la prueba ELISA. Si el resultado es negativo, se repite la prueba, si hay indicación clínica para ello. Si es indeterminado o positivo, debe repetirse la prueba. Si esta repetición da un resultado negativo en 2 ocasiones, se puede suponer que el paciente es negativo. Si la prueba repetida es indeterminada o positiva, debe realizarse una inmunotransferencia de VIH-1. Si es positiva, el diagnóstico es de infección por VIH. Si es negativa, se considera un falso positivo. En el caso indeterminado, debe repetirse al cabo de 4 a 6 semanas. Además, hay que efectuar un análisis de captación de antígeno P24, análisis del RNA del VIH-1 y PCR del DNA del VIH-1. Tanto para negativo como indeterminado debe realizarse prueba serológica específica para VIH-2. El tratamiento para estos pacientes es farmacológico y no farmacológico. Dentro de los farmacológicos tenemos los antirretrovirales, más opcionados nucleócidos de transcriptasa inversa como tenofovir, emtricitabina y efavirenz, los cuales no deben ser usados como monoterapia por riesgo de resistencia farmacológica. En farmacoprotección tenemos el omeprazol para gastroprotección, enoxaparina para anticoagular, trimethoprim sulfa para profilaxis de infecciones oportunistas, meropenem y es necesaria la vacunación con influenza, neumococo, hepatitis, entre otras. Al ingreso de esta paciente se le realiza TAC cerebral que evidencia hipodensidad en región frontal bilateral, lo cual sugiere 2 posibilidades. La primera, neurotoxoplasmosis, una enfermedad que inicia con la ingestión del quiste hístico, seguido de la liberación del parásito, el cual invade el sistema digestivo del huésped para luego diseminarse al sistema nervioso central, músculo esquelético, tejido linfático, placenta, retina y miocardio. En pacientes inmunocompetentes, los taquizoitos son secuestrados por mecanismos inmunitarios que destruyen parásitos extracelulares y células blanco infectadas mediante linfocitos específicos. En pacientes inmunocomprometidos hay persistencia de taquizoitos que llevan a la progresión de la destrucción focal con posterior disfunción de órganos. Para diagnosticar esta enfermedad se tiene en cuenta la sintomatología caracterizada por confusión, demencia, letargo, convulsiones, cefalea y signos neurológicos focales como afasia y parálisis de pares craneales. Por medio de la serología se detecta anticuerpos IgG e IgM contra toxoplasma a través de pruebas como ELISA y ELISA-IgM de doble emparedado. A nivel molecular, mediante PCR en tiempo real de líquido cefalorraquídeo, se establece el genotipo y secuencias polimórficas. A través de la neuroradiología se evidencia lesiones profundas focales o multifocales con refuerzo periférico o excéntrico de contraste pronunciado. Esto se logra por medio de TAC y resonancia magnética. Para el tratamiento se utiliza pirimetamina, ácido fólico o conocido también como leucovorin y sulfadiazina. Este esquema durante 6 a 8 semanas y si no hay mejoría se debe replantear el diagnóstico. La segunda opción que podría explicar los hallazgos del TAC es un linfoma cerebral primario, común en VIH en sus fases tardías, es de pronóstico desfavorable y suele contener el virus de Epstein-Barr. El diagnóstico se basa teniendo en cuenta la sintomatología, como defectos neurológicos focales, alteración de pares craneales, cefalea, convulsiones y fiebre no explicada.
y por medio de la neuroradiología se detecta lesiones profundas de 3 a 5 centímetros con refuerzo en anillo en cualquier región cerebral. El tratamiento más opcionado es quimioterapia con metotrexate, 2 a 3 gramos por milímetro cúbico cada 3 semanas por 3 ciclos, y puede seguir radioterapia en algunos casos. Además, se debe dar enoxaparina para evitar trombosis. También se le realizó un ecocardiograma que evidencia miocardiopatía dilatada e insuficiencia mitral y tricuspidia, que sugiere enfermedad de Chagas como posible explicación. Esta es una enfermedad dada por la infección del parásito Trypanosoma cruzi, el cual se transmite a través de insectos hematófagos que se multiplican en su intestino y son eliminados por las heces. Sus reservorios son animales y humanos que al ser picados por el mosquito lo infectan, dando la formación de un chagoma que genera edema intersticial, hiperplasia reactiva de ganglios linfáticos, infiltración linfocitaria, parásitos en leucocitos y tejidos subcutáneos. Se disemina a sangre, linfocitos y músculo cardíaco. En este último se presenta adelgazamiento de paredes ventriculares, aneurisma apical y crecimiento ventricular, generando insuficiencia cardíaca congestiva. Esto causa disminución de la capacidad de bombeo del corazón, llevando a activar el sistema nervioso adrenérgico, sistema de citoquinas y sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto tiene una activación sostenida que genera a corto plazo restablecimiento de la función cardiovascular y la ausencia de síntomas. A largo plazo genera daño del ventrículo izquierdo y descompensación cardíaca. Siendo consecuentes con la sintomatología, el diagnóstico se enfoca hacia una posible reactivación de la tripanosomiasis o a un proceso crónico. El diagnóstico de la reactivación se basa en cuadro clínico inicial manifestando signos neurológicos focales, fiebre, cefalea, vómito y convulsiones. La neuroradiología detecta lesiones de áreas hipodensas únicas o múltiples con refuerzo en anillo en áreas subcorticales. Además, se debe hacer detección de mastigotes de tripanosoma por medio de biopsia o líquido cefalorraquídeo. Este último también se acompaña de elevación de proteínas y pleocitosis linfocitaria leve. En el cuadro crónico es importante la sintomatología caracterizada por trastornos del ritmo, miocardiopatía y tromboembolias. La detección de anticuerpos de Trypanosoma cruzi se hace por medio de análisis de precipitación radioinmunitaria de Chagas. El tratamiento dado es para tratar los síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva, los cuales son diuréticos como hidroclorotiazida 50 mg día, un inhibidor de la ECA como el enalapril 5 miligramos cada 12 horas y digoxina 0,25 mg al día, teniendo en cuenta que puede tener congestión hepática crónica.